Bueno, ¿ya está? Bueno, tengo el gusto de presentar el primer panel de las jornadas de carteles y grupos de investigación, que tiene por título La función del Plusán en el cartel. Y por orden alfabético empieza a hablar Liliana Donsis. Buena casa. Ay, perdón, Ana, tenés razón. Yo encantada. Ana, me retracto. Encantada, pero... Me retracto. Si lo preferís, encantada. Pero... Bueno, hay que prefiero que estén... Acá también. Pero esta es la pregunta que hay que hacerse. Así es. La sumamos a nuestras preguntas para un día que Bueno, pensemos. bueno, ustedes me avisan cuando empiezo. Gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco a los amigos y colegas del Cártel de Carteles que me han convocado a hablar de la función +1 y especialmente a Liliana Lamosky, que es quien me cursó la invitación. Y es un gusto también y un honor para mí estar con Graciela Hassiner y Liliana Donsis acá compartiendo la mesa. Ahora bien, desde el momento en que me invitaron, se me presentó la idea de poner en perspectiva la función +1 en perspectiva en otro dispositivo que en nuestra escuela no es necesariamente un cártel. Posiblemente tenga que ver con algo que encontré en aquel momento, cuando me invitaron, entre mis documentos, un informe sobre el trabajo en un cártel de recepción bajo el título El cártel de recepción del jurado de pase y nominación 2020-2022, la disolución y el remolino. Es un breve testimonio sobre algo que fue ocurriendo, la cartelización del dispositivo de pase en la escuela. Traigo algo hoy de aquel tiempo y que se mantiene en vigencia. Nombrar cártel un dispositivo de pase. Lo llamamos cártel de recepción. Y a su vez quiero hablar del trabajo que se da en el jurado de pase. No me hubiera planteado pensar el trabajo de un jurado bajo la lógica del cártel si no estuviera en una escuela cartelizada. Intento tratar eso que está íntimamente ligado a la forma de trabajo que requiere el pase y que en nuestra escuela se produce en jurados de pase. Me advierto que el grupo, la institución, es como tal capaz de idealizar o su contrario, defenestrar personas, acontecimientos, interpretar fuera de contexto, fabricar teorías que nada tienen que ver con la práctica del psicoanálisis. El pegoteo del grupo, caer en la sugestión, es cuestión de la que Lacan nos previene permanentemente en la clínica. Esto es cuidarse de la sugestión, de uniformizarse detrás de un ideal. De ahí la necesariedad del dispositivo del cártel que posibilita dar un paso en el modo de tratar eso que se escapa permanentemente, lo real. Recordemos que Lacan nos dice sobre el dispositivo del cártel en Decollage o Despegue de la escuela, primero, que 4 se eligen para proseguir un trabajo que debe tener su producto, y aclara, producto propio de cada uno y no colectivo. Segundo, la conjunción de los 4 se efectúa en torno de un +1 que si bien es cualquiera, debe ser alguien. A su cargo estará velar por los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración, nos dice.
Tercero, para prevenir el efecto de pegoteo, debe hacerse la permutación. Cuarto, ningún progreso se ha de esperar, salvo lo que estamos haciendo acá, el poner a cielo abierto tanto los resultados como las crisis del trabajo. Quinto, el sorteo asegura la renovación regular de los puntos de referencia creados a fin de vectorializar el conjunto. Bien, entonces, el dispositivo cártel propicia el producto propio y es desde allí que se produce la emergencia de lo singular. Así ocurre también en los jurados de pase en nuestra escuela, lo cual está íntimamente ligado a la forma escuela y al tipo de trabajo que requiere el pase. Hablo de cártel, hablo de la función +1. También decir que en la biblioteca encontré que hay trabajos en los cuales se testimonia de la puesta en valor de la función +1, lo cual hoy mismo se pone en juego en este panel. Retomo entonces respecto a la función +1 que puede producirse en el seno del cártel. Nosotros en la escuela tuvimos la experiencia, a diferencia de lo que Lacan dice, que si bien es cualquiera el que sería el +1, si bien es cualquiera, dice, debe ser alguien. Si bien ella no es, o sea, la función, no es fuera de ese trabajo que los conjuga a sus integrantes a su alrededor, puede no ser alguien. Esa es la experiencia que tenemos nosotros en la escuela. Puede no ser alguien, sino que surge en el mismo trabajo. De ahí que Lacan lo llama función +1. Entonces, el +1 no es un ser ni ninguna esencia, es una función. De ahí que me tomo de aquello que se funda en un lugar de apertura en lo real, como dice Lacan, para velar los efectos internos de la empresa y provocar su elaboración. Ahora quiero compartir una reflexión por diversas experiencias en el trabajo de pase. Por un lado, decir que quienes componen el jurado son analistas de escuela, miembros que pasaron por la experiencia y fueron nominados. También decir que en el trabajo de un jurado, en mi experiencia, sucede que la función +1 se produce. Y observo que si bien un jurado en nuestra escuela no es designado cártel, la función +1 emerge en algún punto de trabazón de la tarea, lo cual posibilita la continuidad del trabajo sobre los dos testimonios y su articulación. Cada pase tiene su singularidad. También quiero decir en esta propuesta de hoy que pongo en perspectiva la función +1 con otro dispositivo que en nuestra escuela no es necesariamente un cártel, es un jurado de pase. Y es en esa perspectiva que nos encontramos con una normativa que seguimos en el armado de cada jurado que tiene la lógica del cártel, aunque se denomine jurado. Me refiero al sorteo para armar cada uno. Sorteo entre los AE de la escuela y 2 AE de 2 escuelas diferentes, también alternando su orden, eso por un lado, condición que trabaja sobre el pegoteo y además la disolución de cada jurado cuando termina su labor. En efecto, tal como un cártel, se sortean los miembros de cada jurado que responde por un pedido de pase y terminado su trabajo en la escucha del testimonio producido por 2 pasadores, se llega a una decisión sobre nominación o no, según qué se escuchó, y ahí se disuelve. El siguiente paso, la puesta a cielo abierta del producto, esto es hacer pasar a la escuela lo más precisamente posible y conservando la discreción necesaria, cuestiones sobre el pase
como investigación sobre el psicoanálisis. Retomando la cuestión de un testimonio a trabajar en un jurado de pase en la escuela, es frecuente, para no exagerar y decir siempre, que, aunque se llama jurado, la perspectiva del cártel está en juego por el mismo carácter del trabajo de pase. El asunto es que en un punto ciertamente es un jurado, puesto que se llega a una decisión, sea nominación o no, a través de la escucha y debate, como dije ya, de los testimonios que trae cada pasador, y en mi experiencia es por el trabajo y el compromiso de sus integrantes que nunca tuvimos que votar, sino que se llega a una decisión por el trabajo, lleve el tiempo que lleve, y ahí se termina ese trabajo. Quiero subrayar que un cártel, y como tal, al disolverse, hay algo que remolinea en su interior. Remolino que interviene acompañando la disolución. Tal vez entonces mi lectura de hoy es efecto del agujero que remolinea en la disolución del cártel de recepción del cual participé en aquellos 2 años, 2020-2022. Sin embargo, la puesta a cielo abierto es central para una escuela. Es otro pase, el pase a la escuela de una experiencia de la cual no ignoro que siempre hay un real que se escapa. Su perspectiva sigue en pie y esto hace a la vigencia en la escuela de la pregunta ¿qué es un analista? Bueno, esto. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Lili Donsis. Gracias, Lilian. Gracias, Lili. Hola, buenas noches. En principio agradezco al Cártel de Carteles a efectuar esta nueva reunión de jornada de carteles, a la comisión directiva que las avala y seguramente las habrá apoyado, y también a los presentes. Pero quiero hacer una mención especial, como hizo Ana, también la tenía pensada a la mesa, porque para mí es enorme el gusto, con Lili Lamosky, que hace mucho que no hablamos, pero que nos vemos y la aprecio mucho, y particularmente con mis compañeras de mesa, que las dos son amigas, Graciela Jaciner y Ana Casalla, así que me puse contentísima cuando supe que iba a estar en esta mesa, entonces me fui poniendo cada día más tranquila, hasta que dije, ¿y ahora de qué voy a hablar? Bueno, también quiero hacer una mención especial al trabajo que acaba de traer Ana Casalla respecto de la cuestión del cártel y cártel y pase. Primero porque me parece fantástico que lo haya puesto a cielo abierto, una experiencia que incluso compartimos, no en esa gestión, pero sí en otras. Acabamos, cuando nos saludamos, dijimos qué bien que lo pasamos en el último cártel de recepción, así que me alegré y fantástico la puesta a cielo abierto del tema. Yo había pensado, en todo caso voy a ir leyendo también algunas cosas, había pensado en Inconsciente Colectivo de Charly García, que como muchos conocen me acompaña muchas veces, Charly me refiero. Al final de esa canción dice, es necesario volver a decir una vez más. Esto fue lo que me surgió cuando tengo que hablar o tenemos que hablar ahora de la función del Plusan, porque pensé, una vez más, otra vez, ¿cuántas veces se habló en el seno de esta escuela de la función del Plusan, de la vigencia del cártel, de lo necesario, de lo importante que es para la formación de analista? Y me pregunté también, ¿cuántas veces pudimos hacer una clínica de lo producido durante tantas vueltas de trabajo y jornada de carteles, pero sobre todo los carteles, una clínica de escuela, hasta donde pudiéramos o podamos para ver efectivamente si esa vigencia es vital, si esa vigencia nos acompaña,
si ha traído o no cambios o novedades en nuestra formación. Realmente me lo pregunté, no llegué a grandes conclusiones y las que me iban apareciendo dije las voy a dejar para otro día, porque fui pensando al mismo tiempo que puede ser haya traído grandes frutos o no durante los últimos 40 años, hablo desde la refundación en adelante, que se pensó, y hay muchos trabajos que lo dicen, se pensó en una escuela con carteles. ¿Y qué nos trajo a nosotros durante estos 40 años una escuela con carteles? A veces puedo pensar o he pensado, bueno, ¿fue suficiente? Y por momentos digo sí. Ya tengo mis dudas, pero apuesto a la apuesta del sí. Nos formó, nos reunió, nos hizo conocer entre nosotros, dejó muchísimos rastros y me pregunté también cuántos de nuestros trabajos escritos, seguramente los míos también, fueron producto de presentaciones en lo singular del producto propio de un cártel. Entonces ahí me alivié y dije, hay que volver a decir una vez más esto, pero a diferencia de Charlie, que habla del inconsciente colectivo, podemos situar que el cártel es un colectivo, pero con una diferencia. No se trata de lo universal. Se trata de que el cártel produce un producto individual singular y que es ahí donde reconocemos el valor de este dispositivo. Algunos lo llaman artificio, a mí me gusta más dispositivo. Tal vez en el fondo sigo leyendo Foucault. Pero bueno, el valor de este dispositivo que tiene que ver con esto que se llama la diferencia del producto de cada uno y de cada quien. Y ahí creo que tenemos todavía muchísimo para decir respecto de la diferencia entre un colectivo y un cártel. Tal vez a modo simplemente de ejemplo, ¿no? En el cártel está el producto propio y su diferencia de cada quien. En cambio, en el colectivo a veces se lleva al universal, al rasgo unario que une a un grupo, que une a un colectivo con sus lógicas, como hemos trabajado también en la escuela más de una vez, con lógicas colectivas, pero la lógica del cártel es precisamente lo inverso, es decir, no se trata de un grupo o de un conjunto que mantiene identificaciones grupales a partir de un trazo u otro, no de trazos unarios, sino que acá lo que se trata en el cártel es de, diría, el empoderamiento del trazo unario, ¿no? De la vicisitud del trazo unario como lugar de la diferencia. Esto decía también Ana respecto de que por ahí una nominación en un cártel de pase o en un jurado de pase, por ahí una nominación se produce trazo a trazo y no es de conjunto, lo cual hace también a una diferencia y a un punto de enorme importancia. Es Lacan, además, el que cambia, sin cambiar demasiado, pero produce algo nuevo respecto de la fundación de la Escuela Freudiana de París en el 64. Lacan hace un cambio ya en las primeras palabras de la fundación cuando propone la escuela como cártel, pase, seminario, y lo va desarrollando y desplegando luego. Cártel, pase y seminario me pareció que reúnen de alguna manera los tres de Freud, los tres pilares freudianos. Análisis del analista, lo llevo al pase, lo llevo por ahí, hay diferencias, pero de un modo por ahí amplio. Análisis del analista, supervisión, formación del analista, seminario, ¿no? Y ahí el cártel hace diferencia con los tres pilares de Freud porque está planteando que la formación y el trabajo teórico, el trabajo de investigación, puede pasar por este dispositivo que creo, que entiendo, que no se hubiera podido producir en cualquier otro momento histórico. Ese tiempo, todavía posguerra, todavía con incidencias del estructuralismo
y del movimiento estructuralista da cuenta de que ahí ese nuevo dispositivo, Lacan mismo dice, me importa porque conduce a lo nuevo en la formación. Entonces, va a decir a este colectivo, que no es el otro, que no es un colectivo cualquiera, diría, porque además no van todos para el mismo lado, y tal vez ahí haya muchísimo enriquecimiento. Hay una diferencia con la lógica de masas planteada por Freud en Psicología de las Masas, hay una diferencia importante respecto de la identificación al ideal, y acá quiero hacer un puntito porque justamente el Plusan, que es de lo que se trata este panel, el Plusan está lejos, absolutamente lejos, de estar en el lugar del ideal. Ese lugar del ideal no lo encarna el Plusan, y si lo encarna estamos en problemas, o hay que revisarlo, o estamos revisando qué está pasando allí. En cambio, el cártel implica la distinción y la diferencia respecto de no hay identificación al ideal, sino que en el mejor de los casos, no digo siempre, en el mejor de los casos, cito a Lacan y cito los fundamentos de la Escuela de la Refundación en adelante, se trata de la transferencia de trabajo, que es algo muy difícil de explicar. ¿Qué es la transferencia de trabajo? O sea, donde ahí no hay una identificación y no hay una transferencia ni al líder ni al ideal. O sea, ahí hay un decaimiento de ese lugar del ideal. Precisamente esto es lo más difícil de la implementación del trabajo en carteles. Y tal vez por estas dificultades es que la clínica a la que podemos arribar hoy no tiene el mismo entusiasmo, disculpen que lo diga así, que aquellas primeras jornadas de carteles de los años, fines de los años 80, comienzos de los 90, digamos, donde tal vez había cuestiones a diferenciar. Me pregunto, digamos, nosotros en esta escuela tenemos carteles de dirección, carteles de investigación. Me hago una pregunta. En los últimos tiempos, en los carteles de dirección, hay colaboradores. Colaborador, fulano de tal. ¿Ese colaborador es un Plusan o es un colaborador? Me lo pregunto, no tengo respuesta. Más bien preguntaría a la clínica, digamos, a la experiencia, como muy bien decía recién Leopoldo, con quien estuve de acuerdo en lo que decía del análisis, un excelente panel el anterior, además. ¿No? Se trata de una experiencia. Bueno, le preguntaría a la experiencia, ¿el colaborador es un Plusan? No lo sé. Hay un tiempo de trabajo, 2 años, tal vez 3, se puede extender a 3, permutación, disolución. Esto de la disolución es justamente lo que evita, Anita lo decía recién, ese pegoteo identificatorio que puede haber en un grupo, que no es ni bueno ni malo, es otra cosa. La disolución que permite la permutación y también pone a cielo abierto la posibilidad de la producción. El Plusan, nuevamente, vuelvo a decir algo, es una función, como muy bien está en la invitación, f de x, como cualquier función matemática, la x es una incógnita. De esa incógnita sabemos poco y nada porque es una incógnita. El Plusan, según mi experiencia, porque además Esther Mano, querida Esther, cuando me llama para decirme, después me llamó Lili también, que iban a hacer este panel, me dice, bueno, pero además queremos invitarte porque estás como Plusan en varios carteles. Ah, le dije, es cierto. Bueno, entonces tengo diferentes experiencias porque no en todo cartel fue lo mismo. No absolutamente distinta. En un cartel puedo decir, me preguntan cuestiones teóricas, en otro me cuentan en qué andan, en un tercero me llaman para decirme, o para preguntarme, o para invocar o provocar una reunión porque no funciona, porque están dispersos. O sea que hay diferentes convocatorias para el Plusan. No estamos presentes todo el tiempo, es una presencia azarosa por convocatoria y además no propone el Plusan la convocatoria, sino el cartel. Ahí
es una cuestión de flexibilidad, ¿no? No ponernos a dar órdenes. Bueno, en mi caso sería muy difícil que lo hiciera, pero no es mi estilo, pero trato. Pero bueno, no ordena, no organiza, no coordina, no enseña, moviliza, me gusta la palabra, empuja, aporta en un momento de crisis, genera trabajo. Me parece es muchísimo y al mismo tiempo no parece tanto, pero es mucho. Y de algún modo, por esto mismo, tiene una función analítica. Anticipándome un poco a lo que tengo para escrito, digamos, planteado para después, que un cártel se inscriba en una escuela, que un cártel se inscriba, se arme y se inscriba, porque también está la función, escuela es el campo de inscripción, no hay cártel suelto porque diversamente orientado que en algún campo en donde eso se inscriba, y eso tiene una inscripción, que es un acto simbólico. Ese acto simbólico que produce, va a ser lo que permita después ponerse a trabajar. O sea que el Plusan, en este sentido, puede aportar a ese acto simbólico de inscripción, pero también al movimiento, ¿no?, del trabajo del cártel. En Leturdi, precisamente, si bien Lacan habla de cártel tanto en la fundación de la escuela como en disolución, o sea, muchos años más tarde, en la disolución de la Escuela Freudiana de París, vuelve a hablar del cártel y de su importancia, o sea que aún su decepción en el trabajo que lo lleva a disolver y volver a fundar, no pierde la dimensión del cártel. No sé si nosotros la mantenemos, pero Lacan no la perdió en ningún momento, siguió subrayando la novedad que traía en la formación. En Leturdi dice que el cártel es un grupo, pero debería no serlo. Paradoja. Este órgano de investigación, como él lo llama, pero también me gusta decir que es un espacio para el desarrollo del psicoanálisis, como nos gusta decir en esta escuela. ¿Por qué digo el desarrollo del psicoanálisis? He discutido con una gran amiga, que podría mencionarla incluso, si la escuela, lo hemos debatido más de una vez, se trata de la formación de analistas o del desarrollo del psicoanálisis, o si la formación de analistas participa del desarrollo del psicoanálisis. Agrego, yo creo que participa en la formación, que ahí se produce, pero el desarrollo también son lo que recién produjo este cártel que acaba de terminar de plantear, los anteriores, que el desarrollo se produce por cada uno de los productos propios, porque ese granito de arena que trae lo nuevo para el analista en formación en cualquier momento de su formación. También lo nuevo aún en la nominación de un jurado de pase o en el trabajo de un cartel de pase. Entonces, tomo algo de Lacan, pero que es de Sartre. Cuando Lacan plantea la serie, dice, toma de Sartre lo serial y que lo serial es serio. Me gusta la idea esta, me gustó en su tiempo leer a Sartre también. Toma de Sartre que el cártel es una serie serial, ¿no?, en el sentido sartreano de lo serial, que implica a su vez lo serio del uno de los componentes del cártel, 3 más 1, 4 más 1, porque cada uno de los unos implica que no haya pegoteo. Es decir, que la diferencia que surge de los productos propios cuando estos surgen, en ellos se lee las diferencias, se singulariza en cada quien. Aún en los carteles que se arman, yo he participado en algunos, que se han organizado o se han formado al azar, en lo real del juego del azar, ¿no? Se sacaban papelitos, no sé si todos conocieron la experiencia, pero en esta escuela, algunos de los presentes seguramente, ¿no?, donde se armaban carteles para tal o cual cosa por sorteo. Papelitos le tocaba a uno con uno, y sin embargo había un real en juego.
muchas veces funcionaron. Entonces, si el cártel implica un trabajo junto a otros, ese trabajo es, agrego y vuelvo a decir, para el desarrollo y la transmisión como parte de la formación del analista. En este sentido, cuando decimos formación del analista y desarrollo, no son por supuesto antagónicos, sino todo lo contrario, uno alimenta al otro. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, y de hecho sucede, que la formación del analista se hace en maestrías, hay enormes, no digo en nuestro país, fuera de nuestro país es más común aún, que se hacen maestrías, posgrados donde alguien se recibe de analista y una serie de cuestiones, y en este sentido, uno de los lugares de desarrollo, uno de los lugares de trabajo, precisamente es esta diferenciación que no invita ni a la maestría, ni invita a los posgrados de recepción y recibimiento. Porque, retomando a Lacan, el psicoanálisis no se transmite como cualquier otra disciplina, se transmite desde el corazón mismo de sus razones, motivo por el cual, como decía recién, es siempre un acto instituyente, un acto simbólico, la formación, la producción. Para ir terminando, quiero agregar, ya que dije que podría haber sido invento de Lacan en otro momento que en los años 60, en tiempo de brillantez del estructuralismo. No lo sé. Lacan, y coincido, nos plantea, es una estructura. El cártel es una estructura. Es una estructura de 3 más 1 o de 4 más 1. Es una estructura de 3 más 1 donde el pasaje del 3 al 4 no es cualquier cosa. El pasaje del 3 al 4 es el que también tenemos presente cuando trabajamos los borromeos. No es lo mismo, ni estamos en la misma dimensión en la estructura de 3 que en la estructura de 4. El borromeo de 4 permite esa recta al infinito que anuda borromeanamente a los otros 3 apilados y que, como en cualquier cártel, si se disuelve uno, se disuelven todos. Pero por otro lado, puedo plantear, me gusta plantear, que esa recta al infinito, esa recta al infinito que atraviesa lo simbólico generando un falso agujero, bueno, todos creo que conocemos la propuesta de Lacan, en el 23, esa recta al infinito que agujerea con un falso, es también, lo propongo para el debate, una función propia del Plusán, aunque ni organiza, ni coordina, ni enseña, pero que permite que ese agujero funcione como tal y que se anude borromeanamente. Tenemos una estructura y Lacan no duda de llamar estructura al cártel a lo largo de toda su enseñanza. Entonces, para culminar, voy a decirlo en otros términos. Si lo tomo por el lado de los discursos, alguna vez esto lo dijo Benjamín Domby, lo cito, él decía que el Plusán está cerca del discurso, que el cártel está cerca del discurso del analista, porque en la producción invita, en el lugar de la producción, al S1. También, ¿no? Hay algunos trabajos que lo dicen, el Plusán pone en causa. ¿Qué pone en causa? Un deseo. ¿Cómo lo leo? ¿Desde el borromeo? Lo puedo leer desde el fantasma. Viene a situar cuestiones del deseo de cada quien a partir de ponerlo en causa y bueno, tal vez uno se entusiasma y podríamos decir, para culminar con otro tiempo de la enseñanza, son 3 tiempos diferentes, el tiempo del fantasma, el tiempo de los discursos, distintos seminarios, para decirlos de otro modo, más concreto. También podemos plantear
que el cártel, a la función del Plusán y de si hubo o no cártel, que es un viejo chiste de la escuela, se lee retroactivamente. No se puede anticipar, se lee retroactivamente y ahí tenemos la eficacia de cada una de estas funciones de las que mencioné. Es decir, tal vez, lo propongo, una propuesta nada más, tal vez allí tenemos la posibilidad de leer un savoir y faire avec du réel, saber y hacer con lo real. Ahí se puede producir algo como lo que hemos escuchado en estas jornadas y en alguna otra. Para culminar, me pregunté, ¿qué? Ah, ¿ya está? No, si vas a decir 2 minutos. Sí, menos. Dale. Para terminar, me pregunté de qué se trata el uno del Plusán. Si se trata del uno unario, si se trata del el al menos uno de la Moisén, si se trata del uniano, cuál es la función de este uno y cómo es 1, 1, 1 más 1, brevemente pensé que se trata del unario y por eso mismo, creo que lo había anticipado, de la diferencia. Y este unario que es el de la repetición, pero también es el que trae lo nuevo. Y otra cuestión en relación entre el grupo Cártel y el Plusán, como diferencia, retomo acá algo que alguna vez dijo Carlos Ruiz, querido Carlos Ruiz, que decía que en el grupo Cártel, ¿no?, en el colectivo Cártel, se trata de que entre los participantes hay una simetría. ¿No? Yo pensé, supongamos, Melanie Klein, François Dolto y Maud Manoni hacen un cártel para trabajar psicoanálisis con niños. Yo me anoto, por supuesto, me hubiera anotado tranquilamente. Vos también, sí, pues, aviso. Ahí habría una simetría entre sus componentes, aunque el producto de cada una, y de hecho sus teorías, pudieran haber sido muy distintas. El Plusán tiene una función asimétrica, no ocupa la misma simetría, ¿no?, de los participantes. Y esto me parece a tener en cuenta particularmente cuando en un cartel se decide convocar a esta función que, si bien está desde el inicio y puede ser vacía, en algún momento se corporiza y hay que tener en cuenta esta función de asimetría. Bien, muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra a Graciela Jaciner. Bueno, ¿qué tal? Muy bueno lo que acabo de escuchar. La verdad, interesante. Bueno, ante todo, agradecer a la comisión directiva que sostiene todas estas cuestiones, al Cártel de Carteles que organizó esta jornada, a Irene Gil y Lili Lamosky que me invitaron, y realmente es un gusto muy en serio, no es de forma lo que digo, estar acá con Ana Casalla y con Lili Donsis. La verdad que sí. Estuve en muchos espacios en la escuela y estoy en Cártel de Carteles varias gestiones, en carteles de investigación. Recuerdo que el primer cártel de investigación al que pertenecí, estabas vos también, Lili, creo, y era Benjamín Domb, nuestro Plusán. Hermosa experiencia. También recuerdo un cártel en el que estábamos con Alejandra Rodrigo, Dani Paola y Eduardo Gluck, que nos costó muchos años disolverlo. Nos costó disolverlo, no pudimos disolverlo. La verdad que era una fiesta trabajar. Y siempre decíamos con Dani, con Ale, bueno, este año lo disolvemos, no, seguíamos otro más, 2 añitos más, no le molesta a nadie, pensábamos. Bien,
Era muy, muy lindo. Y produjimos mucho. Bien. También fui en esta escuela Plusán de un cártel. Y me interesa especialmente el trabajo que hago en carteles de dirección, como por ejemplo actualmente enseñanza, y en carteles de enseñantes. Ahora que nombraste a Carlitos Ruiz, cuando Carlitos Ruiz pidió la entrada a la escuela, entró a trabajar a nuestro cártel de carteles y trabajaba con nosotros en el cártel de carteles. Vaya mi homenaje a Carlitos Ruiz y su humildad. Un día le pregunté, pero Carlitos, explícame, ¿por qué tienen que ser 4 o 5? Y me contestó con su simpleza, mira, 2 es especular, es el espejo, la madre y el hijo. 3 tampoco, me dice, es la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces me dice, son 4. Bueno, Carlitos, gracias. Bien, nada. Agradezco entonces especialmente estar hoy en este espacio porque toca un tema que se inscribe en lo que llamamos lógicas colectivas, que me causa hace mucho tiempo. Para hablar de la función del Plusán, comenzaré con algunas reflexiones acerca del cártel, los grupos y una lógica colectiva. En el ámbito lacaniano solemos referirnos con cautela a los grupos, cuando no con desconfianza. Al efecto, creo que la escritura borromea nos podría ayudar a no demonizar tanto lo imaginario en los grupos. Un imaginario anudado a lo simbólico y a lo real, y un artificio colectivo, como el cártel, que busca remediar la falla para renovar la falta. El tan nombrado efecto grupo refiere a la masificación, alimento de identificaciones imaginarias, lugar de la intersubjetividad, a riesgo de que se pierda lo singular y el trazo de cada quien detrás de un líder. Nuestra ética es del sujeto. Nos dirigimos al sujeto como efecto entre significantes. Ulloa, Fernando Ulloa, recordarás Lili, decía que nuestro desafío es producir sujeto aún en la numerosidad social. Además, ya Freud nos enseñó, nos advirtió, ojo, puede haber masa entre 2. No se trata de cantidad de gente. En tantos seres hablantes, habrá un empuje a la psicología de las masas. Más allá del evitado efecto grupo, entonces, me sirve pensar una tensión estructural para el ser hablante y para cualquier agrupación entre efecto masa y efecto sujeto. Efecto masa remite al uno con otros, fundido con otros. En cambio, efecto sujeto remite al uno de la diferencia, uno entre otros. Servirme de esta basculación estructural que planteo entre efecto masa y efecto sujeto en cualquier agrupación, llámese como se llame, me permite pensar una dialectización,
una posible rotación, un giro discursivo. Si ocurre ese giro discursivo de efecto masa a efecto sujeto, habrá habido cártel, lo cual solo se sabrá a posteriori. Y es allí donde me interesa entonces situar la función del Plus-an y su vectorialización. No se trata de añadir ni completar, sino descompletar. Lacan toma el corolario de Russell: no hay conjunto universal. Todo conjunto incluye el conjunto vacío. Entonces, una dimensión de la función Plus-an como función sería restablecer el conjunto, reintroduciendo el conjunto vacío. Toda vez que en un cártel se pierde el conjunto, restablecerlo, introduciendo el conjunto vacío. Frege y su lógica matemática, en quien también abrevó Lacan, plantea el problema del número y el sucesor. Según Frege, cada número arrastra el efecto del cero. El cero vuelve a todo número insuficiente, más allá de cualquier ilusión de un uno unificante. Introducir el cero en la serie de los números naturales produce el sucesor. Entonces ya el uno deja de ser igual a sí mismo. Es uno, pero es segundo en la serie. El cero falta, dona entonces castración y división subjetiva, una operación lógica que pienso que puede iluminar algo de la práctica del cártel y del más uno. El empuje a lo piramidal, el hacer masa, no se soluciona por decreto. Ni ningún dispositivo nos salva de eso, seamos sinceros. El cártel solo busca, a mi gusto, no propiciarlo. Mejor entonces estar advertidos de que una y otra vez pueden retornar. A veces como reacción al amo, opera una renegación del tiempo de alienación imprescindible para que advenga la producción del trazo propio y no se convoca a un más uno. Intentar pensar y formalizar nuestra práctica en la extensión, en esta ocasión la práctica del cártel, con una lógica y una ética psicoanalítica, lo considero un modo de hacer clínica, que vos proponías, la clínica. Clínica del cártel, puesta en acto de una lógica colectiva. La práctica del más uno no es sencilla. Como dice Lacan en la proposición, hay un real en juego en la formación del psicoanalista. Las sociedades existentes se fundan en ese real. Y ese real provoca su propio desconocimiento, dice Lacan, su negación sistemática. Y dice también, el psicoanálisis en extensión se refiere a la función de nuestra escuela en la medida en que ella presentifica el psicoanálisis en el mundo. Como no podría ser de otro modo, voy a hablar unos segundos o unos minutos de mi propia experiencia personal, que es un modo, entiendo, de hacer clínica del cártel. Fue en el servicio de aquel hospital
donde se había emprendido la formación de los analistas, implementando la experiencia del cártel, que me convocaron como Plusan. Trabajarían 2 años en derredor de un tema con la perspectiva de presentar su producto singular en unas jornadas del hospital. Una experiencia muy interesante fue. Desde el inicio, a diferencia de alguna otra experiencia como Plusan, sentía que no me resultaba fácil intervenir. A veces un clima de certezas, casi militantes, parecía opacar cualquier reflexión. Aunque me tentaba, entendí que mi tarea no era ni ordenar ni controlar la conversación, sino más bien facilitar alguna conexión, permitir que resonaran las voces singulares, ayudar a mantener el trabajo orientado a la pregunta que se habían hecho al comienzo. La dificultad era encontrar ese punto sutil, para mí era la dificultad, ¿no? Ese punto sutil entre la inacción y la directividad. No era lo mismo un cártel en el hospital que en mi escuela de psicoanálisis. Ensayé diferentes cuestiones. Pienso hoy que ante el dolor de lo irremediable en el hospital, en lo cotidiano de lo que llamo la trinchera del hospital, pensar, escuchar al otro en su singularidad no resultaba fácil. La tentación de indicar, añadir, completar y explicar volvía a irrumpir en mí. En los encuentros a los que me convocaban, cuando me convocaban, sentía que no había clima para formularse una pregunta. Se trataba entonces de una clínica delicada. Recordé que Lacan, en Disolución, señora, dio una indicación respecto a una cierta dirección y, ¿por qué no? Quiero compartir con ustedes esta pregunta que me hago. Tiempos lógicos en el trabajo del cártel. Dice Lacan en Disolución, vayan, júntense varios, péguense unos a otros el tiempo que haga falta para hacer algo y disuélvanse después para hacer otra cosa. Me pregunté en aquella oportunidad, ¿un Plusan opera eficacias en este tiempo lógico del juntarse, pegotearse, ahí donde esta gente se escuchaba más bien discursos paralelos? No fue poco relevante el tiempo en que se decidió ponerle un nombre al cártel, que no lo tenía. Ese cártel no tenía nombre para el trabajo. Sabemos que nominar acota lo proteico de la cosa, que produce el acotamiento de goce, de infinitas posibilidades. Hoy, repensándolo, creo que mis intervenciones se orientaban a escuchar y a introducir demora, a introducir una discontinuidad que por ahí abriría una nueva perspectiva. Algo de un saber no totalizado fue tramitándose en el proceso, en ese pequeño lazo entre algunos pocos, como me gusta llamarlo, entre algunos pocos y mi propia escucha. Trabajar el interrogante de cada quien, la pregunta con la que habían entrado a ese cártel, y volver una y otra vez sobre esas preguntas cuando el ruido parecía ensordecer y clausurar,
tal vez haya sido una estrategia que tuve. Yo volvía sobre la pregunta. Solo 3 de los 5 integrantes presentaron textos en aquella jornada. Hasta acá un retazo de mi práctica. Si hubo efecto de cártel, radicó en que el malestar se pudo bordear con trabajo y que en los textos de cada uno ya no había, como diría Bion, una desesperada búsqueda de razones, ni esa imposible pretensión de cubrir lo real argumentando. El no hay relación sexual ya no producía, como dice Lacan en la proposición, su propio desconocimiento. Aprendí con ellos que la sola convocatoria, un plusán y su presencia no son sin efectos en la posibilidad de preservar y relanzar la transferencia de trabajo, más allá de los efectos masificadores y del orden de la agresividad y la prisa que a veces nos habita a los seres parlantes. Pienso el plusán como un agente provocador que vela por la emergencia del rasgo de cada quien. Introducir la falta, la incompletud, la dignidad de lo enigmático, de lo singular, provocar y propiciar un clima que ayude a precipitar el rasgo singular, serán los hilos de un tejido donde importe más el deseo de saber que la búsqueda de reconocimiento. Pasaje de Eromenós a Erastés, a lo cual llamamos transferencia de trabajo. Lo piramidal, el hacer masa, no se soluciona por decreto. Entonces, hace unos días presenté en Tucumán un texto sobre el análisis del analista, tema que vengo investigando actualmente. En Tucumán, hace pocos días, en un hermoso encuentro, hablaba en este texto sobre el análisis del analista del entusiasmo y del narcisismo. También de la transferencia de trabajo. En la nota, y citaba la nota a los italianos de 1973, y citaba una frase que es: si ello no lleva el entusiasmo, bien puede haber análisis, dice Lacan, pero analista ni por asomo. En mi experiencia, el trabajo en el cártel me entusiasma y entusiasma. Cuestión que no es menor en la formación del analista y en el día a día de una escuela de psicoanálisis, el entusiasmo. Y el entusiasmo por ir pensando con ustedes, escucharlos, para avanzar en formalizar este tema, también hoy está conmigo. Nada más. Bueno, se abre el espacio de preguntas, comentarios. Marta. Sí, está bien. Ah, perdón. Bueno, obviamente agradezco el trabajo que han hecho ustedes alrededor de la pregunta y la invitación que tenía que ver con la vigencia de la función del plusán, porque
siempre vale la pena interrogarse acerca de los dispositivos y la eficacia de estos dispositivos. Lo que yo quería preguntar tiene que ver con la diferencia entre carteles de dirección, carteles de enseñantes, carteles de investigación y jurados de pase, ya que estamos, y Ana lo trajo, que digamos, me parece que lo planteaste, Ana, como que los jurados tienen alguna cuestión de estructuras que podría, no sé, parecerse, no sé qué verbo utilizar en relación al cártel. Pero básicamente me parece que es importante hacer diferencias y ver si los nombres, el nombre de cártel, se puede aplicar en estas situaciones diferentes. Me parece que cuando se habla de carteles de dirección se apunta a una intencionalidad de que funcionen, no como comisiones, sino como carteles con la lógica del cártel en cuanto a la producción y que incluyan la posibilidad del plus-an. Incluso quiero recordar a algunos acá han participado de esto, que en un momento estando yo participando en un cártel de dirección, hemos pedido la intervención de un plus-an que realmente ayudó a destrabar una cuestión de funcionamiento del cártel de dirección, de ese cártel de dirección, y fue sumamente interesante ese trabajo. Pero entonces me lleva a preguntarte, Lili, a ver, esta cuestión entre el rasgo unario, la singularidad y el narcisismo, porque lo que había pasado en ese cártel era que ocupaba mucho la escena el narcisismo de cada integrante y dificultaba el trabajo compartido, ¿sí? Entonces, digamos, a veces me parece que pueden haber deslizamientos en el trabajo y cómo pensar la cuestión de lo singular sin que se transforme en una reivindicación narcisista de cada uno de los integrantes del cártel. La diferencia entre cártel de dirección y cártel de lo que se llamó de investigación, que yo también me pregunto por qué de investigación, Lacan habla de carteles y me decían no, de investigación para diferenciarlo de carteles de dirección. El cártel de dirección se vota y no se arma por transferencia entre los que participan del cártel. El cártel, como dispositivo de Lacan, apunta a que se funda en una transferencia de trabajo. Lili, vos decías eso. Y me parece muy importante también diferenciar estas cuestiones porque tiene efectos. Entonces la pregunta es por, digamos, cómo pensar la función del plus-an también en cada uno de estos. Me parece que es diferente, ¿sí? No es lo mismo la función de un plus-an en un cártel como los trabajos que se están presentando en estas jornadas, que la función de un cártel de dirección. Corto acá, no me reten más. Sí, Javier, sí. Y también está Cristina y Patricia, no, Patricia Sí, tengo un poco, me interesa, pero tengo un poquito alejada la lectura. Hace mucho que leí los textos sobre teoría del cártel y toda esa cuestión. Entonces, como no lo tengo muy fresco, les quería preguntar si Lacan utiliza el término transferencia de trabajo, si es de Lacan o es posterior a Lacan,
o de otros post-lacanianos. Digo porque, o incluso aunque lo hubiera nombrado Lacan, yo tengo la impresión de que conviene reconsiderar esa cuestión o no sé si es muy pertinente. Me llama la atención lo que se suele llamar transferencia de trabajo, utilizando la misma palabra, que tiene una carga semántica muy particular y que la transferencia en la clínica es algo absolutamente diferente, o muy, muy diferente, por muchas cuestiones que no vamos a desarrollar, pero me parece bastante entendible que es algo muy... Entonces por eso me llama la atención si eso es una frase de Lacan directamente. Les pregunto a todos, ¿no? ¿Quieren que... Hay dos personas que están levantando la mano. ¿Tres? Yo veo dos. Ah, no sé. Bueno, entonces la pregunta es si quieren contestar brevemente y después seguimos. ¿Tres? Bueno, listo. Entonces le tocaría a Cristina Ochoa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me interesó muchísimo las tres presentaciones, sobre todo porque lo que escucho es que, se me arma a mí así, que cuando Ana insiste en que Plusan es una función, y entonces es un efecto a leer a posteriori, y de la misma manera cuando Graciela habla del efecto masa, ¿no?, desprendiendo la cuestión de darle consolidación a el grupo como con mala prensa, a diferencia del cártel, ¿no?, como una cuestión de disyunción absoluta, me parecía muy interesante porque precisamente rompía con la cuestión de consolidar un ser, ¿no?, en el más uno o en el grupo, como siendo de por sí algo, y porque me parecía que esto habría a no pensar que tengamos ningún lugar de excepcionalidad ni de garantías en los funcionamientos, ¿no? Entonces, me parecía interesante pensar que precisamente el dispositivo es el intento de Lacan de pensar un efecto que parece que insiste más allá de las buenas voluntades. Graciela recordaba, yo diría algo más, ¿no? Me parece que en la lectura a veces se confunde que Freud parte de Le Bon, pero para pensar otra cosa. El psicoanálisis comienza cuando no se queda en la descripción del grupo de Le Bon, sino cuando se dirige a lo que hace efecto masa, la cuestión de la identificación y el estatuto de la identificación, ¿no? ¿Por qué me parecía esto importante? Porque entonces estos efectos de hacer masa, que Graciela recordaba, son suficientes dos para hacer masa. Masa es el efecto de desconocimiento de la alteridad del otro, y Freud dice que incluso una idea puede venir al lugar del ideal, liderando el acto. O sea que uno a veces hace masa con uno mismo, cuando consolida, ¿no?, un saber como verdad. O sea, siempre que se cierra el sistema como uno, hay efecto masa. Entonces me parecía importantísimo esto otro que traía Graciela también. Sí, cierro esto. Cuando Graciela dice la importancia de convocar a un más uno. Yo he tenido esta experiencia de resistencia a convocar a un más uno. El solo reconocimiento de que hay una dificultad y se convoca a alguien para ver si se puede desenredar algo de lo que dificulta, de por sí me parece que tiene ya algo que merece pensarse. Bueno, gracias. Bueno, les doy las palabras a ustedes. ¿Quién quiere empezar? Ana. Bueno, está buenísimo esto, que podamos hacer un intercambio con cuestiones que, bueno, uno piensa, pero si no se intercambia, justamente no pasa nada, ¿no?
Entonces, respecto a la pregunta sobre qué cártel es, por ejemplo, el que yo menciono respecto a los jurados de pase y respecto de la función +1. Simplemente me parece que se trata de un recurso de trabajo, el cártel. Lo voy a reducir a eso porque no se trata de que hay un cártel para jurado o para lo que sea. Se trata de un modo de hacer. Y entonces ahí sí me parece que, o sea, esto que yo decía, que no quiero decir siempre, pero la verdad es que los jurados de pase están funcionando y funcionan como carteles, pero nadie dice, che, seamos carteles. Ni hay ningún cartel que diga cártel de jurado. Se trata, me parece, diría que sabemos bastante, quizás, acerca de cierto modo para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y cuando algo lo quiebra, la llamada al +1. La llamada al +1 que hasta puede producirse como una función simplemente sin llamar a nadie, ¿no? Esto digo. Gracias. Muy buena la pregunta, Marta, de que diferenciemos carteles de dirección, investigación, enseñanza. Yo sé que yo agregaría lo que dijo Ana, voy a empezar por el final, que no se trata de cartel jurado de pase, aunque un jurado de pase haya podido funcionar así, por lo menos habría que abrirlo como pregunta realmente. Me parece que sí, en la escuela tenemos un cartel de recepción de jurado de pase y nominación, y ese fue un paso adelante que se dio en algún momento la escuela para poder trabajar un poco mejor y aprovechar la experiencia previa que era solo jurado. Entonces se rediseñó el dispositivo y hay un cartel de recepción que recibe los pedidos de recepción, sortea los pasadores, etcétera, y que ahí funciona como cartel o no. Nos ha pasado, no puede pasar. No, me ha pasado, creo que a Ana también, porque que de alguna vez podemos decir, qué bueno que funcionó este cartel, qué bien, cuánto hemos progresado, cuántas líneas salieron, cuánto hemos aprendido. Y otros que uno dice, qué sé yo, tomamos un rico café, punto, ¿no? Como que fue mucho más difícil. Voy acá entonces a esta otra pregunta que también creo que la traía Marta respecto del trazo unario, del rasgo unario y la singularidad, que seguramente, digamos, del trazo unario puede surgir o no la singularidad de una producción. La producción es donde yo pondría el acento de lo singular. El trazo unario me refería a que es un conjunto, un cartel, un colectivo, que no es como el de García, sino un colectivo compuesto por trazos, cada uno es uno. En este sentido es cierto que el trazo unario y el cartel se opone, pero no podríamos decir que lo evita por completo, de los efectos del narcisismo que nos habitan, porque una cosa son los efectos imaginarios y otra los efectos del narcisismo. A veces los efectos narcisistas obturan cualquier diálogo, así sea el diálogo más elemental. Y a veces nos encontramos, digamos, con la posibilidad de hablar de las diferencias, aún teniendo ideas parecidas, pero estamos levantando, por así decirlo, otras posiciones. Efectivamente,
más de un cártel se ha visto impedido por cuestiones personales, narcisistas, egocéntricas, como diría mi marido, pues todavía no aprendió narcisismo, pero va aprendiendo a poco, Entonces dice, no, a veces el egocentrismo, ¿no? Viene de otro lugar. También puede impedir la convocatoria a un Plusan, pero también impide la convocatoria a un cártel y el trabajar en un cártel, haciendo de las pequeñas diferencias también un impulso al trabajo. Además, a veces la gente prefiere seguir peleándose o seguir teniendo diferencias en vez de resolver. Bueno, es enorme lo que se podría decir, un gran abanico. Con esto culmino. Yo creo, lo estoy pensando ahora, en la pregunta de diferenciar dirección, investigación, enseñanza y pase, lo estoy pensando ahora. A mí me parece que el Plusan podría tener una función similar en cualquiera de estas convocatorias, porque la convocatoria es en una escuela donde hay carteles de dirección, que son un invento nuestro, no es un invento de Lacan, es un invento de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en su momento y oportunidad. Después ha sido tomado por otras escuelas e instituciones, pero fue un invento de la refundación. La posibilidad de trabajar en carteles de que se llamaron dirección. En este sentido, digamos, uno puede decir, si hay un Plusan, podría ser convocado en cualquiera de estas posibilidades de carteles. Incluso en el de pase, yo estoy en un cartel de recepción en este momento, donde tenemos previsto el Plusan y creo que además está escrito en una del organigrama de la escuela. Somos 4 más 1, o sea que también está presente. Hasta acá, creo. Y lo de la transferencia de trabajo, Javier, a mí también me ha llamado la atención. Hasta donde he leído, que puede ser que sea un tema de traducción, dice transferencia de trabajo. El problema es que la palabra transferencia, que se refiere fundamentalmente a la intención, y esto está en la proposición del 9 de octubre, la intención, o sea, la dirección de la cura, si lo podemos decir así, convoca precisamente a la transferencia, que es el pivote de su funcionamiento, lo sabemos. Entonces, ¿hay acto analítico en la extensión? ¿Podemos trasladar la transferencia a ese lugar? Es una buena pregunta que creo que es de las que quedan abiertas. Bueno, voy a hacer un comentario breve. Ojalá hoy terminemos con preguntas. Como decía Heidegger, la respuesta es la desgracia de la pregunta. Y si de carteles se trata, es renovar todo el tiempo la pregunta, ¿no? Con respecto a carteles de dirección, yo tuve la experiencia en un cartel de dirección al que pertenecíamos, en un momento, de poder poner a trabajar la diferencia que hay entre carteles de dirección y otro tipo de carteles. Recuerdo que tuvimos que pedir un Plusan, que fue Isidoro Bej, y recuerdo que a mí con Isidoro, lo que íbamos trabajando, se me aclaró de que en un cartel de dirección hay algo que es más complicado que en los carteles comunes, que es que hay que realizar un trabajo. No lo neguemos, no es lo mismo. Habría que poder pensarlo, porque, por ejemplo, un cartel de enseñanza al que pertenecemos con Eugenia Vila, que está aquí, y otra gente, tenemos tareas todo el tiempo que realizar para el funcionamiento de la escuela. ¿Qué es el efecto cártel? Entonces me parece que a mí se me iluminó cuando en aquel momento se logró desobturar el problema que teníamos, cuando legitimamos que habitaba una contradicción en el seno del cártel y pudimos terminar con ese ideal que teníamos del cártel. Bueno, lo cual demuestra que también el cártel es un efecto. Bueno, nada,
les recomiendo leer, si alguien no lo leyó, La psiquiatría inglesa y la guerra, de Lacan, de los primeros tiempos, La psiquiatría inglesa y la guerra, porque me parece que ahí hay un Lacan que apuesta a la producción con otros y ahí admira mucho a Bion. Él lo fue a visitar a Bion a Londres porque lo admiraba profundamente. Decía que Bion se puso el gorrito freudiano. Sí. Y me parece que ahí, al menos a mí me sirvió mucho para pensar el trabajo de un cártel. Cuando él retoma de Bion la idea de tarea, cómo la tarea iba articulando algo de lo singular, a él lo sorprendió y cómo Bion se había dejado sorprender por esto. Él admiraba, Lacan admiraba eso, ¿no? Bueno, podríamos seguir conversando, pero lo que quiero decir solamente es que esto de la tensión, efecto masa, efecto sujeto, a mí me sirve, la pienso y me sirve para trabajar. Del mismo modo que yo pienso que, yo qué sé, el discurso universitario no está entre las cuatro paredes de la facultad y nos salvamos del discurso universitario en una escuela de psicoanálisis. Hay una basculación entre discurso universitario y discurso analítico. También a veces en la universidad alguien puede tener discurso analítico. Entonces, me parece que lo importante es estar advertido y tratar de propiciar la rotación, el giro de discurso. Bueno, eso. Bueno, gracias. Sí, las tengo, pero también tengo que van a ser las 8:30, hora de terminación de... Así que les pido por favor a Patricia y a Eva que sean muy breves. Patricia. Bueno, ok. Bueno, gracias Lili. Bueno, muy, muy interesante este intercambio, realmente. Muy interesante lo que contaste, Ana, que sin proponerse nominarse cártel por anticipado, lo cual sería un error por todo lo que estamos diciendo, se encontraron funcionando quizás, ¿no? En el jurado de pase como cártel, ¿no? Y como que la función, me pareció, no sé si te escuché bien, pero me pareció que lo que dijiste es que la función +1 circulaba entre los miembros, ¿no? En cuanto a lo que plantearon Lili y Graciela, es interesante porque las dos apuntaron a lo que diría la cuestión de producir el agujero, digamos, Lili con la idea de la recta al infinito, que bueno, como dice Isidoro, trae todo a su largo pegado el agujero, digamos. Entonces, bueno, genera ese espacio para que se rearme el lugar para el objeto A, ¿no? Y Graciela decía más o menos lo mismo, pero con otras referencias, ¿no? Esta tensión entre el efecto masa y el efecto sujeto, ¿no? Me pareció muy interesante porque son dos maneras de tratar de situar, de bordear qué es esto de la, ¿no? de la función del +1. Respecto de lo que se generó acá, a partir de la Te pido pregunta que de seas Marta y muy lo que breve dijo, porque estamos sí, sí, terminando. sí, sí, solamente una cosa, como que el cártel se instituye en el funcionamiento, ¿no? Así como la transferencia también se instituye en el funcionamiento. No hay previamente, ¿no? Es decir, se ve si funciona esto. Entonces, me parece que puede emerger en un cártel de dirección, en un jurado de pase, ¿no? En distintos agrupamientos de trabajo psicoanalítico. Bueno, eso, y muchas gracias. Gracias. Dejo acá Eva, para dar lugar. Sí, 3 puntos breves.
que me surgieron de dialogar con lo que escuché de los trabajos de ustedes, a los que agradezco. Hay cártel de hecho y cártel de derecho. O sea, a veces se decide llamarnos cártel, armar un cártel y no funciona como cártel. Y a veces hay efecto de cártel en grupos de trabajo o en carteles de dirección. ¿Qué quiere decir, a propósito de la pregunta de la diferencia? Carteles de dirección los gestamos para pensar la tarea desde el psicoanálisis. O sea, que la tarea no vaya por otra vía que la reflexión psicoanalítica, sino que sea un producto de la reflexión psicoanalítica. Hay años que eso no fue bien, hay veces que eso fue bien y otras veces que fue mal. Perdimos una donación de la Embajada de Francia porque discutimos más de un año el concepto de donación en psicoanálisis y perdimos la donación. Y otras veces hemos producido grandes cosas para la escuela y para el movimiento psicoanalítico, incluso trabajando en cártel. Entonces hay cártel de hecho, cártel de derecho y hay efectos de cártel. Lo mismo que hay efectos que estamos acostumbrados a llamar a un plusán cuando hay una crisis, aunque no nos hayamos nombrado cártel. Yo fui llamada varias veces en cárteles de dirección, que no estaban muy seguros, a pesar de que tenían el nombre de carteles, que estuvieran funcionando como carteles, pero la llamada al plusán y el releer o revisar la crisis de trabajo pudo producir que la tarea se reencamine. En ese sentido, un poco por la pregunta de Javier Cielecki, la transferencia es salvaje en el amor también. Hay transferencia, donde se ama hay transferencia. La cuestión es que en estos lugares que estamos hablando de transferencia de trabajo no es salvaje porque hay una tarea, pero la transferencia que tenemos con los pares para hacer un puede haber o no haber. A veces un cártel no funciona porque no se instaló una transferencia de trabajo. Y a propósito de la historia, el último punto que decía Lili, todos tenemos una gran deuda al trabajo de carteles. Mis primeros 20 o 25 años de estar en la escuela, todos los trabajos que produje tienen una llamada abajo de mi gratitud al trabajo con el cártel al que estaba. Si hoy hay poca gente o mucha gente de los viejos no estamos en carteles, es porque hay tiempos de la formación. Hay tiempos de la formación donde a veces uno ya está estudiando solo o incluso escribiendo sus libros y ya no se reúne a estudiar con otros. Pero hay tiempos de la formación donde el cártel, y quisiera subrayarlo en esta jornada, es imprescindible. Esto es todo. Bueno, vamos a dejar aquí porque estamos...